Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Augusto Sousa, soy pastor de la iglesia Zoe en Lisboa con mi esposa Samia Sousa. Y estoy aquí para hablar un poquito sobre la justicia de Dios. Y hoy os quiero hablar sobre el tema, tenemos una redención completa. Así que si te interesa el tema, quédate ahí y ya lo vamos a arreglar. Aquí estamos para hablar sobre la justicia de Dios. Hoy hablaremos sobre, tenemos una redención completa. ¿Por qué? Porque fuimos reconciliados con Dios y fuimos justificados también. Puede que suene muy igual, ¿no? Estoy hablando de lo mismo, pero vamos a ver que no es lo mismo y que una cosa no podría existir sin la otra, ¿vale? Pues seguimos. Si usted tiene una Biblia ahí cerca, tome su Biblia y vamos a leer en Romanos capítulo 4, verso 25. Os quiero decir que mi español es un poco oxidado. Hace años que no hablo español, ¿vale? Así que me perdone, hay una palabra o el acento no sé totalmente el correcto. Muy bien. Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado por nuestros pecados. Y dos cosas, Él fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Son cosas distintas, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de este tema un poquito más. Solo acordando 2 Corintios 5:21, que dice, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Dos cosas también. Jesús fue hecho pecado y es más que una ofrenda por el pecado, ¿vale? Él se hizo naturaleza de pecado. Es distinto del pecado. Vea, el pecado es el fruto. La naturaleza del pecado es lo que provoca el fruto, ¿sí? Es como un árbol. El fruto es la manifestación visible de la naturaleza del árbol. Usted no puede quitar el fruto y esperar que el árbol en la próxima estación que dé un fruto distinto. Él va a dar lo mismo siempre, 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 siempre en toda la vida. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del árbol. Así que Jesús no llevó solamente nuestros pecados y dejó la naturaleza. Si lo hubiera hecho, pues no iba a pasar cambio ninguno. Lo que pasó ahí es que Jesús llevó la naturaleza del pecado y el pecado fue junto. ¿Vale? ¿Para qué? Para que hoy nosotros pudiéramos llevar la naturaleza de Dios, que es su justicia. Así que fuimos entonces reconciliados con Dios. ¿Y cómo Dios lo hizo? Dios hizo un cambio. A ver, el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Es un cambio para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Así que estamos hablando de cambios. Dios hizo un cambio para nos reconciliar consigo mismo. Vea las próximas escrituras y fíjese en esta palabra cambio. Vea, 2 Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de vosotros se hizo pobre, para que por su pobreza fueres hechos ricos. Cambio.
Llevó nuestra pobreza para nos dar sus riquezas. Y vea, no está hablando de riquezas espirituales. Si usted fuera a leer el contexto de este verso, está hablando de riqueza material, está hablando de una ofrenda que los hermanos de Macedonia han enviado a Jerusalén. Otra escritura, Gálatas 3:13, que dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, siendo hecho maldición en nuestro lugar. Cambio. Otra escritura, 2 Corintios 5:21, ya lo hemos visto. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Diga conmigo, cambio. Así es. Muy bien, creo que es suficiente. Ahora, la palabra reconciliación es la palabra griega katalaje, que quiere decir cambio y se refiere a los cambistas que hacían intercambios de valores equivalentes y después ajustaban la diferencia. Romanos 5, verso 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por nosotros. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Jesús murió no cuando éramos justos, sino cuando éramos aún pecadores. Y así Dios reconcilió consigo mismo todo el mundo. Vea, 2 Corintios 5:19, a ver, ¿qué dice? 2 Corintios 5:19. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fíjese, reconcilió es una cosa, justificó es otra. 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él no justificó al mundo. En verdad, en su muerte, nadie fue justificado. Porque dice la Escritura que morimos con Él en la muerte. Así que en la muerte de Jesús, nadie fue justificado. Pero dice que por su muerte fuimos reconciliados. Todo el mundo fue reconciliado con Dios. ¿Y qué quiere esto decir? Vea, ¿se acuerda que en el Viejo Testamento Dios juzgaba el pecado en el hombre? Por eso vemos que Dios mandaba a matar un pueblo, mandaba a matar un hombre, porque el alma que pecar, esa misma morirá. Así era en el Viejo Testamento. ¿Sí? No teníamos un intercesor, no teníamos Jesús todavía, ¿vale? Pero en el Nuevo Testamento, a causa de Jesús, Dios no más va a juzgar el pecado en el hombre. Y aún así, en el Viejo Testamento, Dios les daba tiempo para arrepentirse. Lo hizo con Jezabel, hizo con los cananeos, ¿vale? Por lo menos 4 siglos para que se arrepintiesen y no lo han querido. Entonces los ha matado a todos. ¿Para qué? Para quitar de la tierra esta influencia maligna. Por eso la gente era muerta en el Viejo Testamento. Pero aquí ahora, en la muerte de Jesús, Él llevó la naturaleza del pecado del hombre y entonces Dios reconcilió consigo mismo todo el mundo.
Por eso es que hoy la gente hace pecados aún más grandes que gente lo hizo en el Viejo Testamento y por menos han muerto. ¿Por qué no se mueren ahora? Porque Dios no más juzga el pecado en el hombre, porque el pecado fue juzgado en el cuerpo de Jesús en la cruz. El pecado de todo el mundo. Claro que un día cada uno estará delante de Él en el juicio final, pero los creyentes de Jesucristo han sido justificados ya y no estarán ahí en ese día. Pero, vale, repitiendo el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no los creyentes del mundo. No, ¿cómo lo hizo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Oh, gloria a Dios. Todo el mundo, como dice en Juan, Evangelio de Juan 1:16, y todos hemos recibido de su plenitud, con gracia sobre gracia. Todos, todo el mundo se beneficia de la muerte de Jesús, pero eso solo no es suficiente para ser salvo. Ahora, Romanos 4, verso 25, os quiero leer, y dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es distinto. Él murió para que fuéramos reconciliados con Dios, pero resucitó para que fuéramos justificados por Dios, es decir, declarados inocentes. Gloria sea a Dios. Y 2 de Corintios 17, es un verso muy conocido que dice así. 2 de Corintios, me he equivocado, 15, no 5, 15. Uno se puede equivocar, es el directo, es así. 15, y no es segunda, es primera. A ver, Dios mío. Tranquilo que no pasa nada. Muy bien, 1 de Corintios 15, 17. Así es. Vea lo que dice. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Así que vea, la muerte de Jesús no fue suficiente. La muerte de Jesús llevó nuestra muerte, la naturaleza del pecado, ¿sí? Pero fue en la resurrección de Jesús que fuimos salvos, justificados, libres del pecado. Gloria sea a Dios. Así que si Jesús no hubiera resucitado, la redención no estaría completa. Sería solamente como si hubiera quitado los frutos del árbol, pero allí está todo igual. En la próxima estación volverán a aparecer los mismos frutos, porque no cambió de naturaleza, ¿sí? Pero cuando Él resucitó, Él cambió la naturaleza del árbol, que somos nosotros. Así que hoy no tenemos más esta naturaleza de pecado. Cuando creemos en la obra consumada de Jesús en nuestro beneficio, somos justificados por Dios. Esta vieja naturaleza de pecado fue quitada y vino la justicia de Dios. La naturaleza de Dios entró en nuestro espíritu. Así que, y era esta la escritura que tenía en mi mente hace rato, 2 de Corintios 5, 17. Así que, si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todo se ha hecho nuevo.
donde he hecho una nueva criatura en mi espíritu, no en mi alma, tampoco en mi cuerpo, mas en mi espíritu. Dios quitó la naturaleza del pecado y puso la naturaleza de Dios mismo. Así que nunca más seremos pecadores por naturaleza como antes. Puede que uno peque todavía, pero porque cayó en tentación, no porque es su naturaleza pecar, pero no tiene placer en hacerlo, entonces se arrepiente delante de Dios y cambia su actitud y sigue su camino para agradar a Dios. Muy bien, vale, quedamos por aquí. Deseo que esté bendecido con esta palabra y nos vemos por ahí. Hasta pronto.